Así pues, sin más dilación, vamos a escuchar al profesor Jesús González Maestro en la conferencia que lleva por título ¿Qué nos dicen Cervantes y el Quijote sobre el mercado y el dinero? Y si puede el derecho mercantil lograr imponerse al derecho civil en el siglo XXI. Con esta introducción, con esta pequeña locución que me dirijo a ustedes para darles la bienvenida y expresar la gratitud de todo el área de Derecho Mercantil y Civil y del Grupo de Innovación Docente, también transmito mi gratitud al profesor Jesús González Maestro por haber accedido siempre generosamente a cualquier propuesta que le hemos hecho desde nuestra universidad y, como digo, siempre generoso para encontrarse con ustedes, con los estudiantes, donde, bueno, hablábamos, ahora creemos que está el futuro. Muchísimas gracias y cuando quiera puedo tomar la palabra. Muchas gracias, profesora Cristina Escribano Gamir. Muchas gracias a ustedes, porque siempre lo digo, podrían estar en cualquier parte, menos aquí, y han decidido estar aquí. Entonces, es un detalle mucho más importante de lo que parece, porque además son ustedes muchísimos, realmente. Así que espero que estén satisfechos al final, porque si no, no podría contra todos ustedes, realmente. Pero bueno, al margen de esto, quede constancia mi gratitud hacia la Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, el área de Derecho Mercantil, los profesores, las profesoras que forman parte de esta institución, de este área de conocimiento, y francamente a todos ustedes, porque se han tomado la molestia de dedicarme su tiempo, por lo que espero no defraudarles, al menos excesivamente. Vaya por delante que yo no soy una persona estudiada ni formada en el derecho. No soy alguien que vaya a decirles a ustedes nada que desconozcan en relación con el derecho en general y ni mucho menos con el derecho mercantil. Lo que yo puedo ofrecerles a ustedes en esta sesión, en esta intervención, es algún tipo de conocimiento, algún tipo de información, algunos materiales sobre lo que nos dice Cervantes sobre el comercio, sobre el dinero. ¿Qué nos dice Cervantes sobre el comercio y sobre el dinero? Nos dice muchas cosas, nos dice realmente muchas cosas, y yo voy a limitarme a algunas cuestiones en concreto que creo a mi juicio, sobre todo una de ellas, que nadie ha planteado tan explícitamente como tal vez yo voy a hacerlo aquí ahora, y que es una cuestión muy importante por las consecuencias que tiene. En segundo lugar, mi intervención plantea una pregunta, plantea un interrogante que yo no puedo responder, porque prácticamente es lo que en retórica se llamaría un erotema, una pregunta que queda en el aire y que solo el paso del tiempo puede responder, y es si podrá el derecho mercantil imponerse al derecho civil a lo largo de este siglo en el que vivimos y seguramente moriremos. Bueno, en mi caso seguro, vamos, no hay posibilidad de sobrevivir al siglo XXI, ni mucho menos, pero en el de ustedes es posible que sí, perfectamente, yo así lo deseo. Entonces, el tiempo responderá a esta pregunta, que hoy es un auténtico erotema. Ahora, ¿por qué hacemos esta pregunta? Pues por algunas de las cuestiones que vamos a exponer a lo largo de esta intervención. En este contexto, lo primero que cabe advertir, lo primero que cabe señalar, es que la literatura es incompatible con la inocencia humana. Esto de entrada. Yo no sé si esta afirmación es compatible con el derecho penal. Claro, no hay pena sin dolo o causa, pero es que la literatura es incompatible con la inocencia humana. Evidentemente, con la inocencia humana son incompatibles muchas cosas, entre otras, pues la madurez. Claro, porque la ignorancia es el nombre que la inocencia tiene a partir de cierta edad. Pero el caso de la literatura
es un caso muy particular, porque cuando pensamos sobre todo en lo que Cervantes hace con la literatura, Cervantes hace cosas que no son en absoluto inocentes y que dejan a la Celestina en el parvulario de los desafíos literarios, desde luego. Y yo voy a ponerles dos ejemplos básicos, dos ejemplos muy puntuales, muy concretos, de dos creaciones cervantinas, que son Rinconete y Cortadillo, y un episodio del Quijote al que nos vamos a referir en último lugar. El caso de Rinconete y Cortadillo todos lo conocen, saben que es una novela de las 12 novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que se presenta con frecuencia, o se presentaba en tiempos en la enseñanza media, donde aparecían dos chiquillos, dos niños, que se presentaban como pícaros, aunque en realidad no eran exactamente pícaros, que pasan por Sevilla y se encuentran con un monopolio de la delincuencia organizada. Estos pícaros en principio van por libre, entonces viven del hurto. Y aquí ya mencionamos un concepto clave en el derecho mercantil, en el derecho penal y en muchos otros derechos. Viven del hurto, es decir, de lo que roban, de los pequeños hurtos, porque no tienen competencia para ejecutar grandes hurtos. Y en un momento dado, pues roban una bolsa con un dinero a un hombre de iglesia, un sacristán, un eclesiástico. La cuestión queda indefinida, deliberadamente indefinida por parte de Cervantes, porque claro, no es lo mismo robar a un teólogo, a un papa, a un sacristán, a un eclesiástico, etc. Cervantes tiene un catálogo de hombres de iglesia muy variado. Cuando en el Quijote un grave eclesiástico reprocha al protagonista de la novela su comportamiento, lo menciona como un grave eclesiástico. Cuando Cervantes tiene que meterse con Lope de Vega a través de la teoría del teatro, lo hace a través de un canónigo de Toledo, la más alta instancia eclesiástica, un cura de alto standing, un canónigo toledano, que es el que condena los libros de caballerías y, acto seguido, las novelas de caballerías y, acto seguido, las comedias de las características de Lope de Vega. Es una manera de morder a un adversario literario. Y luego tiene pues sacristanes, eclesiásticos, que son protagonistas de entremeses, y en este episodio de Rinconete y Cortadillo, estos picarillos, Rincón y Cortado, roban unos dinerillos a un sacristán, a un eclesiástico. Pero, claro, en el monopolio del hurto sevillano, todos los robos siguen un inventario. Al cabo del día hay un inventario de a quién se robó, la cantidad que se robó, cómo se reparte esa cantidad. Es decir, digamos que el AMPA se organiza con la pericia del Ministerio de Hacienda de un Estado moderno. Claro, eso resulta cómico, porque no esperamos del AMPA la organización de una multinacional, ¿verdad? No se espera esto, y sin embargo Cervantes lo describe allí perfectamente. Bien, al hilo de esto hay que plantearse que ¿cuántas novelas, cuántas obras literarias hablan del robo, hablan del hurto? Muchísimas. En casi todas las obras literarias habidas y por haber hay la figura de un ladrón, de un hurtador, en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, desde la historia literaria más temprana hasta la más reciente, desde, el Cantar del Cid, cuando el Cid ya engaña a los judíos Raquel y Vidas con las arcas de oro, hasta prácticamente pues Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, donde el abigeato del ganado, es decir, el robo en manada de reses, es cotidiano completamente. Es decir, el hurto ha estado presente en la literatura a partir de su demostración en la realidad. Eso ha pasado a la literatura mucho antes que a cualquiera de los códigos penales y civiles. El robo del fuego a los dioses por parte de Prometeo para entregárselo a los humanos. Es decir, el robo ha estado siempre presente en las actividades humanas habidas y por haber. Y el caso es que en este contexto de Rinconete y Cortadillo, muy cómico, muy gracioso, muy picaresco, muy simpático, aparecen tres elementos de una gran envergadura, porque son tres elementos que remiten a palabras mayores. Estos tres elementos son la Iglesia católica,
el AMPA, la delincuencia organizada, y la aristocracia, los nobles. Estos tres términos, estos tres elementos, la Iglesia Católica, el AMPA, el crimen organizado, la delincuencia organizada y la aristocracia, la nobleza, no son enemigos entre sí, sino que son aliados entre sí. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es el comerciante, el enemigo es el mercader, el enemigo es el que se dedica al comercio. Entonces, claro, el lector que lee Rinconet y Cortadillo, en principio, presta atención a los pícaros, a lo simpático que es desde el aula académica, universitaria, pues ver cómo dos chavalitos, para abrirse camino en la vida, pues roban. Y roban para comer, no por placer ni por deleite, sino por supervivencia. Cualquiera que haya estudiado Derecho Penal sabe que no es lo mismo robar un mendrugo de pan para comer que hacer un desfalco por otros motivos, ¿no? La pena es diferente. Entonces, en esta novela lo que ven es la aventura de dos pícaros. Pero, claro, en su caminata por Sevilla, en su encuentro con Monipodio, se descubren muchas cosas. Se descubre que a la Iglesia no se le roba. Cuando alguien roba a un sacristán, eso está fuera del código del hurto de Monipodio. Monipodio que remite al monopolio. Monipodio sería la persona de un único pie, es decir, de un único pilar, que gestiona el crimen sevillano, que gestiona la delincuencia organizada, y muy organizada, es más organizada que delictiva. Entonces, ¿se ha robado un hombre de iglesia? No, la iglesia no se roba. Eso para empezar. Entonces, alguien ha robado a un eclesiástico. ¿Quién ha sido? Esto no hemos sido nosotros, y aquí nadie más que nosotros roba, porque si alguien aparte de nosotros roba, pues lo quitamos de la circulación inmediatamente. Eso no funciona. Bien. Luego, por otro lado, la nobleza contrata los servicios de Monipodio para ajustar cuentas con algún comerciante. Cuando, por ejemplo, la nobleza no queda satisfecha de algún tipo de servicio. Entonces, la hoja de reclamaciones no es la oficina del consumidor, sino la organización delictiva de Monipodio, que ajusta cuentas con el comerciante. Claro, imagínense ustedes, esto hoy día, mejor no. Claro, quien se dedica al comercio, ¿no? Entonces, a la Iglesia no se la toca, la aristocracia cuenta con los servicios del crimen organizado, y todo esto funciona perfectamente para, digamos, atentar contra el comercio. Hablamos del siglo XVII, hablamos de la Sevilla del siglo XVII, de la Sevilla literaria, ¿no? De la Sevilla literaria del siglo XVII. Y claro, una pregunta que podemos hacernos es: ¿puede un personaje literario ser juzgado penalmente? Claro, puede haber respuestas de todo tipo en la hermenéutica jurídica, pero baste recordar que al autor de Madame Bovary le abrieron un proceso penal por el comportamiento que tuvo la protagonista de esta novela, Emma Bovary, al ejercer el adulterio y al promover el suicidio posteriormente. Entonces, claro, está sujeto un personaje literario al derecho penal, o lo está el autor. De ahí que la crítica literaria norteamericana introdujera la figura del autor implícito para decir el autor es el que escribe la novela, pero no el que se responsabiliza de lo que hacen los personajes, ¿no? En este contexto. Bien, entonces, ¿qué es lo que oculta una novela como Rinconet y Cortadillo? Pues oculta muchas cosas. Como todas las novelas que escribe Cervantes, ocultan muchísimas cosas. Presentan unas características y, en realidad, barrocamente, la realidad auténtica que funciona está muy maquillada, está muy disimulada por una serie de elementos que son encantadores, que son, como diría Góngora o Quevedo, gariteros. Gariteros son los que seducen con palabras, engañando. Son los que de alguna manera montan trucos para engañar al interlocutor, al oyente, etcétera, etcétera. Muy propio de esta época en la que vivimos. Y me dirán ustedes, bueno, de todas, sí, de todas, pero de esta más, porque esta época en la que vivimos está determinada por el triunfo del idealismo alemán, que es justo lo contrario del barroco español.
Es decir, a mí por eso me hace mucha gracia cuando mucha gente dice, bueno, es que tenemos que exigir y vindicar el racionalismo de la Ilustración. Pero ¿para qué quieren ustedes el racionalismo de la Ilustración si tienen un racionalismo mucho más potente que es el del barroco? El racionalismo ilustrado es un racionalismo idealista, mientras que el racionalismo barroco es un racionalismo totalmente realista. Es decir, con el racionalismo ilustrado construimos imaginaciones, con el racionalismo barroco conocemos la realidad. Claro, es que no es lo mismo vivir en Babia que vivir en la realidad. Son dos caminos completamente diferentes. Pero la Ilustración seduce a más gente que el barroco. El barroco es mucho más exigente. Entonces, esta alianza entre Iglesia, delincuencia organizada y nobleza es la que opera en Rinconete y Cortadillo. Y opera a cara descubierta, pero de forma tan seductora que el lector resulta con frecuencia atraído o estimulado por las aventuras de los pícaros y por la forma de contarlas y deja de percibir el mensaje fundamental. Una de las características que Cervantes con frecuencia utiliza es que tiene a su disposición narradores que son muy falsos. O sea, Cervantes cuando escribe miente más que habla y pone en circulación narradores que cuentan las cosas de forma distinta a como suceden las cosas. Y ustedes dirán, ¿pero esto cómo es posible? Pues es muy fácil. Es muy fácil, porque el narrador dice, Sancho Panza era un hombre muy ignorante, era un hombre que tenía muy poca sal en la mollera. Entonces esto el narrador se lo dice a ustedes, a los lectores, a nosotros, nos lo dice constantemente, mucho antes de que aparezca Sancho Panza. Entonces cuando Sancho Panza aparece, todo el mundo tiene ya la idea de que Sancho Panza es tontorrón, tiene poca sal en la mollera, es una persona inculta, etcétera, etcétera. Pero luego resulta que Sancho Panza actúa como una persona con un sentido de la crítica y de la responsabilidad muy superior a cualesquiera otros personajes. Pero como la fama le precede, está determinado por ello. Y esto ocurre con casi todos los personajes de Cervantes, sobre todo con el licenciado Vidriera, que dice que es inteligentísimo, que es una cosa, es un superdotado, que es un zoquete de primera categoría. Pero lo presenta como si fuera, dice, tiene una memoria prodigiosa y le preguntan de dónde viene y dice que no se acuerda. Entonces, claro, el narrador dice una cosa y el personaje hace otra, pero no simultáneamente, sino a destiempo, en diferido. Y claro, el resultado es que el lector se queda con lo que le resulta más gracioso, ¿no? Que es lo que dice el narrador, porque el narrador de Cervantes es muy chistoso. Es muy chistoso, es muy gracioso. Los personajes depende ya de muchas cosas. Pero fíjense lo que ocurre en el caso de Rinconete y Cortadillo. Vamos a leer algunas secuencias muy puntuales para que vean cómo cediendo la palabra a Cervantes todo cambia. Cuando los dos pícaros llegan a Sevilla, ven la ocasión de robar la bolsa a uno que tiene dinero y se la roba. Y hay otro, que es el que trabaja para Monipodio y que tiene asignada esa zona. O sea, mucho antes de que El Padrino ya se llevara al cine y se escribiera, esto ya existía en el siglo XVII español. El guión del Padrino está en Rinconete y Cortadillo. Tal cual, además. Entonces, el otro ve cómo han robado la bolsa, lo controla absolutamente todo. Sí, es un radar que no necesita más tecnología, ¿no? Y los intercepta a Rincón y a Cortado, ¿no? Y Rincón y Cortado, después de hablar con él un rato, llegan a la conclusión de que es otro que se dedica a robar. Y le dicen, ¿es vuestra merced, por ventura, ladrón? Así directamente. Y dice, sí, responde el otro. Sí, respondió él, para servir a Dios y a las buenas gentes. Claro, esto es irónico porque se supone que un ladrón no sirve a Dios ni a las buenas gentes. Se supone que el ladrón sirve a otros intereses que no se hacen corresponder con los de Dios. Entonces, claro, esto resulta chistoso. Sí, a Dios, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados, es decir, es además modesto. Es decir, no soy un ladrón profesional todavía, que estoy en el año del noviciado, es decir, está en el primer curso del grado, podríamos decir, está entrenándose, todavía no ha hecho el trabajo fin de grado, ¿no? El robo fin de grado, está en proceso. Y le dice, a lo cual respondió Cortado, cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente. Por si el lector no se hubiera dado cuenta, dice cosa a Dios. Y dice, bueno,
Y preguntan, ¿y con solo eso que hacen, dicen estos señores, dijo Cortadillo, que su vida es santa y buena? Pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo robar? Replicó el mozo, ¿no es peor ser hereje o renegado, o matar a su padre y madre, o ser solomico? Y dice, sodomita, querrá decir vuestra merced, respondió Rincón. Eso digo, dijo el mozo. Es decir, incurren en solecismos, ¿no? en incorrecciones, en prevaricaciones lingüísticas. Pero dice, robar, bueno, peor es matar, peor es ser hereje, peor es ser lo que acaba de decir él. Yo no lo voy a repetir. Eso dijo el mozo. Todo es malo, replicó Cortado, pero por nuestra suerte hemos querido que entremos en esta cofradía. Cofradía es un término religioso. Los cofrades es un término de frades, de hermanos, ¿no? Frater. Vuestra merced alargue el paso, que muero por verme con el señor Monipodio, de quien tantas virtudes se cuentan. Tantas virtudes se cuentan. O sea, el que controla la criminalidad de Sevilla, que era como la Nueva York de la época, ¿no? Por eso digo que los paralelismos con una filmografía como la del Padrino son evidentes, y además es una obra hecha con mucha inteligencia también, con mucha calidad. Son patentes, esos paralelismos son patentes. Entonces él capta a dos profesionalillos del robo y dice, estos los vamos a fichar para nuestra cofradía porque son un par de currícula en potencia muy buenos, o sea, vamos a becarlos para potenciar su profesionalidad, ¿no? Y entonces, bien, conocen a Monipodio, están todos encantados, Monipodio los recibe como si fueran casi, en fin, unos nuevos miembros, es una cosa estupenda, ¿no? Y en esto, cuando están muy gratamente todos juntos, estando en esto, entró un muchacho corriendo y desalentado, sin aliento, y dijo, el alguacil de los vagabundos viene encaminado a esta casa, pero no trae consigo gurullada, es decir, viene solo, no viene con otros alguaciles, o sea, viene el alguacil, pero el alguacil es habitual, quiero decir, el alguacil viene de vez en cuando, lo que pasa es que, claro, que venga el alguacil, es decir, que venga la policía municipal, o la policía, ¿no? Y dice Monipodio, nadie se alborote, dijo Monipodio, que es amigo. La policía es amiga nuestra. Es amigo y nunca viene por nuestro daño. Sosiéguese, que yo le saldré a hablar. Es decir, fulanito, el alguacil, ya es amigo mío, el alguacil. Todos se sosegaron, que ya estaban algo sobresaltados, y Monipodio salió a la puerta, donde halló al alguacil, con el cual estuvo hablando un rato, y luego volvió a entrar Monipodio y preguntó. Lo que Monipodio habla con el alguacil es lo que se llama un discurso sumario diegético. No se sabe lo que es hasta que Monipodio lo declara. Y dice Monipodio, ¿a quién le cupo hoy la plaza de San Salvador? Es decir, ¿quién se ocupó hoy de la plaza de San Salvador? Yo, dice el guía, el que había conocido a Rinconete y Cortadillo. Pues, ¿cómo? Dijo Monipodio, no se me ha manifestado una bolsilla de ámbar que esta mañana en aquel paraje dio al traste con 15 escudos de oro y 2 reales de a 2 y no sé cuántos cuartos. Es decir, tanto. ¿Cómo no se me dijo que se había robado esta bolsa? Verdad es, dijo el guía que conducía a Rincón y a Cortado, que hoy faltó esa bolsa, pero yo no la he tomado ni puedo imaginar quién la tomase. No hay levas conmigo, no hay bromas conmigo, replicó Monipodio. La bolsa ha de aparecer, porque la pide el alguacil, que es amigo y nos hace 1000 placeres al año, o sea, 1000 favores al año. Es decir, es el apoyo policial que tenemos, por lo tanto, y nos ha librado de horcas, de torturas, de prendernos, de multas, de montones de problemas. Es decir, nos ha librado del derecho penal. Tornó a jurar el mozo que él no tenía esa bolsa con esos dineros. Comenzóse a encolerizar Monipodio, de manera que parecía fuego vivo lo que lanzaba por los ojos, diciendo, nadie se burle con quebrantar la más mínima cosa de nuestra orden. O sea, las normas de la organización criminal no se tocan. Que le costará la vida, manifiéstese la cica, es decir, la bolsa. Y si se encubre por no pagar los derechos, porque cada uno pagaba sus derechos, había un IVA sobre el tanto robado, yo le daré enteramente lo que le toca y pondré lo demás de mi casa, de mi cuenta, porque todas las maneras que sean ha de ir contento el alguacil.
Claro, ¿qué pasa? Que la bolsa esa era de un sacristán, de un eclesiástico. Se puede robar a quien se quiera, pero no a los nobles ni a los hombres de iglesia. Esas son las normas, ¿de acuerdo? Eso la bolsa naturalmente aparece, porque Rincón dice, pero fui yo el que la robó, pero qué pasa, vale, muy bien, pues estupendo, porque eso es un gran mérito, pero yo te abono el importe, yo, Monipodio, te abono el importe, pero eso se devuelve al hombre de iglesia, al sacristán, porque ese sacristán nos trata muy bien, nos da cobijo en la iglesia, el alguacil es su amigo, es el contubernio, clarísimo, ¿no? Pero el comerciante no, al comerciante se le puede robar, no hay problema. Y luego aparecen dos figuras, que son como dos figuras muy siniestras, que se llaman avispones. Los avispones son los que dan informaciones a los butroneros. Mucho antes de que la palabra butrón apareciera en español, ya se usaba en el español del 17, se llamaban guztáparos, y lo vamos a ver aquí. Fíjense lo que hay en este párrafo por parte de Cervantes. Dice: Rinconete, que de suyo era curioso, y esa es una de las características de la novela, porque Rinconete y Cortadillo introduce la técnica que luego van a utilizar en los viajes de Gulliver los narradores anglosajones, y es el extrañamiento, que luego Bertolt Brecht en el siglo XX, 400 años después, le dará un nombre, como si eso ya no lo tuvieran en literatura española 4 siglos antes. La técnica del distanciamiento, o sea, ver las cosas desde fuera, ¿no? Entonces Rinconete, que de suyo era curioso, entonces, claro, examina todo eso con la lupa inquisitiva de alguien que lo ve desde fuera, pero muy críticamente, que de suyo era curioso, pidiendo primero perdón y licencia, para hablar, ¿no? Preguntó a Monipodio que de qué servían en la cofradía dos personajes que ahora vamos a describirlos por boca de Cervantes, que eran tan canos, tan graves y tan apersonados, es decir, tan de pelo blanco, es decir, venerables, de edad avanzada, graves, porque iban vestidos como eclesiásticos, llevaban un rosario gigante, no tan gigantesco como el que lleva Montesinos en la cueva de su propio nombre, que tenía el tamaño de las cuentas del rosario, eran casi huevos de avestruz. Imagínense ustedes un rosario del tamaño de huevos de avestruz, cargando con él, ¿no? Claro, tan canos, tan graves y apersonados, es decir, con una dignidad, con una seriedad superior. A lo cual respondió Monipodio que aquellos, que eran un par de ellos, en su germanía y manera de hablar se llamaban avispones, avispones con V y sin H, avispones, como avispones eran los que avispaban, los que observaban, y que servían de andar de día por toda la ciudad, avispando en qué casas se podía dar tiento de noche. Es decir, iban huroneando, ¿no? Merodeando por el día, a ver en qué casa se metía dinero, en qué casa entraba dinero y en qué casa se podía dar tiento de noche. El tiento de noche era robar. O sea, es una manera de hablar muy correcta, ¿no? Y en seguir los que sacaban dinero de la contratación o de la casa de la moneda, es decir, seguir a lo que hoy sería lo equivalente pues a esas furgonetas que trasladan dinero a los bancos o a las empresas, ¿verdad? Para ver dónde lo llevaban y aún, concretamente, dónde lo ponían. Y en sabiéndolo, este gerundio tan tradicional, en sabiéndolo, tanteaban la groseza del muro de la tal casa, o sea, tanteaban la pared. Y diseñaban el lugar más conveniente para hacer los guzpátaros, los butrones. Hoy llamaríamos los butrones. Esta palabra ya existía en el español del siglo XVII. Los guzpátaros. Como, por ejemplo, tunear. Se usa mucho ahora para cambiar, pero tunear en español toda la vida se dijo carenar. De hecho, los marineros lo saben. Carenar de firme una embarcación es rehacer el casco del buque entero, modernizándolo, introduciendo componentes nuevos. O sea, tunear es carenar en español de toda la vida. Pues los guzpátaros son los butrones, que son, y lo explica además, que son agujeros para facilitar la entrada. La entrada que para facilitar, para hacer posible el robo. Pero el robo a mansalva, o sea, eso no eran 2 doblones, eso era, vamos, el furgón entero del traslado de dinero, ¿no? De la nómina de la empresa al mes, para facilitar la entrada. En resolución, dijo que era la gente de más o de tanto provecho que había en su hermandad y que de todo aquello que por su industria tiene el sentido de ingenio, de algo que se trabaja, que se elabora, es decir, que no se improvisa,
Como diría el propio Basilio en el episodio cervantino, dice milagro, milagro, dice Basilio, no, industria, industria, es decir, bastante, lo he pensado, lo he lucubrado bien, que por su industria se hurtaba, aquí aparece la palabra hurto, se hurtaba, llevaban la quinta parte, como su majestad de los tesoros, es decir, se compara lo que lleva el rey con lo que cobran los avispones por robar. Bueno, esto es una barbaridad. Esto la Inquisición no lo vio. Y si lo vio, no se enteró. Pero es que comparar el quinto de su majestad con lo que llevan los estafadores estos, ya me dirán ustedes si se puede decir hoy algo así. ¿Se imaginan que un periódico diga lo tanto que cobra esta institución es lo mismo que cobran, etcétera? Pues bueno, eso sería un disparate, nadie se atrevería a decirlo. Pues en el siglo XVII se podía decir, y de hecho ahí está. Llevan el quinto, como su majestad de los tesoros. Esto se llama una comparación en términos de igualdad, así de bruto. Y que con todo esto eran hombres de mucha verdad, muy honrados y de buena vida y fama. Ya me dirán ustedes, con este currículum vitae se puede opositar a cátedra sin necesidad de aneca. Claro, es que con eso vamos derechos al cielo, ¿no? O sea, eran hombres de mucha verdad, muy honrados y de muy buena vida y fama, temerosos de Dios y de sus conciencias, y que cada día oían misa con extraña devoción. Extraña quiere decir singular, fuera de lo común, ¿no? Entonces, claro, son querubines y serafines, ¿no? Los butroneros estos. Claro, lo cómico es la diferencia que separa la realidad de la forma de materializar esa realidad. Y claro, evidentemente nadie se puede imaginar que semejantes delincuentes pueden ser temerosos de Dios, es decir, legitiman lo que cobran, la quinta parte, llevan la quinta parte de lo que se ha robado, como el rey lleva la quinta parte de los tesoros. Solo le falta decir que se han robado de las Indias. Claro, en fin. Bueno, las cariátides todavía están esperando hermanarse en Grecia, ¿no? Claro, cuando se habla del hurto en la historia de Occidente, como hace Paolo Prodi en su libro, claro, habría que mencionar todo lo hurtado de Egipto y de Grecia que se encuentra en Inglaterra y en Francia, en el Louvre y en el British Museum. Claro, si hay que restaurar el daño causado, pues habrá que empezar a hacerlo por los restos arqueológicos, ¿no? El mejor alcalde de París, que fue Napoleón, sabrá dónde está lo que falta en el Cairo. Hablamos del hurto, y claro, es el panteón de los hombres ilustres. Pues, ¿y por qué no van a ser estos muy honrados, de buena vida y fama, si otros están enterrados en el panteón de los hombres ilustres, después de haber saqueado la mitad del Cairo? Díganme ustedes por qué no. ¿O acaso los avispones de Cervantes son menos que el Napoleón de Francia? ¿No? Y para rematar la última alianza, el encargo contra un mercader, contra un comerciante. Vienen a disputar dos ramerillas, la Cariharta y unos nombres que vamos a dejarlos, y el Chiquiznaque. Entonces tienen una reyerta entre un rufián y una coima, ¿no? Saben ustedes lo que es esto, vale. Entonces bajó en esto Chiquiznaque y preguntóle Monipodio si había cumplido con la obra que se le encomendó de la cuchillada de A14. Las cuchilladas tienen una medida cada una, y esta era de A14. Y le dice, ¿cuál? Respondió Chiquiznaque. Es la de aquel mercader de la encrucijada, de un comerciante. Esa es, dijo el caballero. El caballero era un noble que había pagado a uno de los rufianes de Monipodio, encargándoselo a Monipodio para que ajustara cuentas con un mercader con el que no quedó muy satisfecho del producto, ¿no? Pues lo que en eso pasa, respondió Chiquiznaque, es que yo le aguardé anoche en la puerta de su casa y él vino antes de la oración. Todo, como ven, tiene un calendario eclesiástico y un horario eclesiástico, ¿eh? O sea, aquí las medidas las da la Iglesia. Lleguéme cerca de él, marquéle el rostro con la vista, y vi que le tenía tan pequeño que era imposible, de toda imposibilidad, caber en él la cuchillada de A14. Como tenía la cara tan pequeña,
la cuchillada de 14 pulgadas no daba, ¿no? Entonces, hallándome imposibilitado de poder cumplir lo prometido y de hacer lo que llevaba en mi destrucción, instrucción querrá decir vuestra merced, dijo el caballero noble, que no destrucción, pues eso digo, eso quise decir. Digo que viendo que la estrecheza y poca cantidad de aquel rostro no cabían los puntos propuestos, porque no fuese mi ira en balde, di la cuchillada a un lacayo suyo. Es decir, como no se atrevió con el mercader, porque a lo mejor era más fuerte que él o lo que fuera, porque en definitiva son rufianes de poca monta, bueno, de poca monta, pero cuidado que no hay enemigo pequeño, que a buen seguro que la pueden poner por mayor de las cuchilladas de marca. O sea, se la di al lacayo en vez de a él. Y dice el noble, bueno, más quisiera que se la hubiera dado al amo una de a 7 que al criado la de 14. Pero bueno, conmigo no se ha cumplido como era en razón, pero bueno, no me importa. Poca mella me harán los 30 ducados que le dejé en señal. Beso a vuestras mercedes las manos. Es decir, que bueno, a pesar de todo se va más o menos satisfecho. Dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, vale, me doy por contento. A pesar de todo, que no salió muy bien la cosa. Pero la anécdota queda así envuelta en una pelea entre un rufián y su coima, y toda esta gresca que mantienen estos personajes. Queda claro que la Iglesia, la nobleza y el crimen organizado mantienen entre sí una estrecha alianza con el comercio, contra el comercio. Una estrecha alianza entre sí contra el comerciante. A los hombres de iglesia no se les toca y a los aristócratas tampoco, pero a los comerciantes sí. A los comerciantes se les exprime por arriba y por abajo, por todas partes. Y entonces, claro, cuando el comercio históricamente cada vez adquiere un poder mayor, hasta que hoy en el siglo XXI adquiere un poder tan inmenso que puede poner en jaque incluso la organización de una configuración política tan decisiva como es el Estado, jamás se imaginó en el siglo XVII, XVIII que el comercio pudiera tener un poder superior al poder del Estado, y hoy día, sin embargo, lo tiene. Hay entidades comerciales que manejan más presupuestos, más dinero que los Estados, y que incluso disponen de una fuerza superior a los Estados. Tengan en cuenta que hoy día el Estado, en muchos casos, no es quien acuña moneda, lo acuña una entidad supraestatal, supranacional. Por otro lado, las leyes en muchos aspectos no las dictan los estados, sino entidades supranacionales, supraestatales. Y esto supone que el Estado como configuración política que nace en los siglos XVI y XVII ya no es la misma hoy que entonces. Y no es la misma porque el poder del mercado ha alcanzado una globalización, un desarrollo supranacional que puede poner en jaque perfectamente al Estado. Hay en este sentido corrientes que todos conocemos y de las que hemos oído hablar, el anarcocapitalismo, en la que se plantea de alguna manera la desaparición o la disolución del Estado, reemplazado por un mercado libre y abierto. Hay un mercado en otras concepciones que se limita al Estado, como es el caso de China y el Estado, el comercio y el Estado serían lo mismo, pero en definitiva el papel que tiene el ciudadano o el consumidor es que, claro, si no hay un Estado, ¿dónde está el derecho civil? Si todo es un derecho mercantil construido según los deseos del mercado, si al mercado no lo controla una configuración alternativa, sea el Estado o sea otra de alguna manera equivalente, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué tenemos que llamar a un monopolio? Y si el monopolio lo contrata el que tiene más dinero, que es el mercado, ¿qué podemos hacer nosotros? Y si el monopolio gobierna el Estado o gobierna la entidad supraestatal en la que vivimos, claro, estas son cuestiones que el derecho tendrá que responder en algún momento dado, tendrá que responder en alguna circunstancia. Es decir, ustedes son profesores de Derecho, estudiantes de Derecho o ya graduados o licenciados en Derecho o ejercen el Derecho, pueden ser jueces, abogados, fiscales. ¿Ustedes para quién trabajan en el futuro? ¿Para el Estado o para el mercado? ¿Para quién trabajan? Trabajan para su cliente, naturalmente, pero es que el juez no tiene clientes. El juez tiene que interpretar los hechos conforme a un derecho. ¿Al derecho que le construye a quién? ¿El mercado o el Estado? Esto es un debate muy abierto.
es un debate muy abierto y muy críticamente abierto. Y vamos a terminar con la referencia a Ricote. Todos ustedes conocerán o habrán oído hablar alguna vez del morisco Ricote. Ricote es el rico del Quijote, con ese sufijo, ote, como Quijote, que es un sufijo un tanto cómico, pero Ricote es el rico del Quijote, es el vecino rico de Sancho Panza, que tiene tesoros, que tiene mucho dinero, y es un personaje muy curioso, porque Sancho Panza se lo encuentra cuando abandona su ínsula barataria, cuando él decide libremente abandonar la ínsula barataria. Siempre se había dicho que Sancho Panza era un glotón, que le gustaba comer, que le gustaba vivir bien, que le gustaba aprovecharse de todo lo que le dieran, pero cuando le dan un gobierno y puede vivir bien y puede tener lo que tienen los grandes políticos de cualquier época, Sancho rechaza todo eso y vuelve con su asno y sale de la ínsula barataria como entró, sin nada. Es decir, es como si dejara de ser el gobernador de una ínsula, de una comunidad autónoma, diríamos, y vuelve a ser lo que era. Y cuando renuncia a todo se encuentra con Ricote, porque se encuentra con un grupo de peregrinos que le piden dinero, y dice: yo no tengo dinero que dar, no tengo nada. No tengo nada que dar. Y entre esos reconoce a su antiguo vecino Ricote, que es un morisco expulsado en 1609, que es el año de expulsión de los moriscos. Y dice: hombre, Ricote, pero ¿cómo tú por aquí? Dice: pues ya ves, yo por aquí, pero vengo en compañía de estos amigos míos que son alemanes. Y venimos a España todos los veranos disfrazados de peregrinos pidiendo limosna, porque hacemos mucho dinero. Decimos que somos pobres, que somos peregrinos, que pedimos limosna y nos dan mucho dinero. Y ya cuando tenemos bastante dinero hecho, ¿qué hacemos? Pues lo guardamos en las costuras de nuestros mantones de peregrinos, y cruzamos las aduanas y las fronteras sin que se enteren los guardas y los pasamos a Alemania, el dinero. Bien, vale. Yo tengo aquí que amonestar a mis queridos colegas de filología, porque mis queridos colegas de filología, cuando leen este pasaje, dicen: hoy, pobre Ricote, que lo han expulsado de España. Y Ricote dice que, pobre hombre, lo han expulsado, y dice Ricote: doquiera que estamos, lloramos por España, que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural. En ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea, y en Berbería y en todas las partes de África donde esperábamos ser recibidos, acogidos y regalados, allí es donde más nos ofenden y maltratan. No hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido. Entonces él se lamenta mucho de que haya tenido que irse de España con la expulsión, pero viene todos los veranos haciéndose pasar por peregrino a ver si logra rescatar un tesoro que tiene escondido, y lo que gana él y los otros peregrinos alemanes lo pasan por la frontera. Bien, aquí hay varios delitos. Uno, malversación de limosnas; otro, estafa; y otro, contrabando. El de contrabando es patente. Pero es que él mismo lo declara abiertamente. O sea, lo declara abiertamente, no es que yo esté malinterpretando a Cervantes, ¿no? Dice, fíjense la declaración, o sea, ustedes imagínense que son jueces en un estrado, o fiscales o abogados del Estado que defiende al Estado frente a alguien que hace esto. Salí, como digo, de nuestro pueblo, dice Ricote, entré en Francia y aunque allí nos hacían buen acogimiento, quise verlo todo. Pasé a Italia y llegué a Alemania y allí me pareció que se podía vivir con más libertad porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas. La frase es muy ambigua, es decir, no miran en muchas delicadezas, como quien puedes hacer muchas cosas porque la ley lo permite. Pero muchas cosas de estas que, bueno, según y cómo. Cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ellas se vive con libertad de conciencia. Pero la libertad de conciencia consiste en que la libertad está en la conciencia, no en la realidad. Es como si pones unas gafas de Google. Puedes ponerle a tu interlocutor la cara de un actor de Hollywood, pero eso es engañarte a ti mismo,
porque tu marido o tu mujer sigue teniendo la misma cara. No sé si me comprenden. Es que el concepto de libertad de conciencia consiste en que tú estás en una jaula y dices yo soy libre. El concepto de libertad de conciencia es decir que el trabajo me libera. No, el trabajo te da un dinero porque hay alguien que gana más que lo que tú recibes, porque si no, no te daría trabajo. Claro, es el concepto de la plusvalía de Marx. Otra cosa es que nos guste Marx o no, otra cosa es que nos guste el idealismo alemán o no, pero es que cuando alguien habla de conocimiento tiene una responsabilidad con el conocimiento, no con la ideología. Es que de tanto defender la ideología a veces nos olvidamos del conocimiento. Nosotros ponemos conocimiento sobre la mesa. Naturalmente estos conocimientos en algunos casos se inclinan hacia una ideología y en otros casos se inclinan hacia otra ideología, pero no somos nosotros los que inclinamos el conocimiento. Eso ya es una consecuencia. Y entonces dice, dejé tomada casa en un pueblo junto a Augusta, que es decir, es Baviera. Juntéme con estos peregrinos, y ahora fíjense lo que dice, que tienen por costumbre, por hábito, por derecho consuetudinario, vamos a decir así, venir a España muchos de ellos cada año a visitar los santuarios de ella, que los tienen por sus indias, por las Indias, es decir, donde sacan el oro. Y por certísima granjería. La granjería consiste en ejercer oficios ilícitos. Granjería es el ejercicio de oficios ilícitos. Y conocida ganancia. Ándanla casi toda, o sea, recorren toda España. Y no hay pueblo ninguno donde no salgan comidos y bebidos, como suele decirse. Y con un real, por lo menos, en dineros. El real de a8, que era el dólar de los siglos XVI, XVII y casi XVIII, del cual Escotado ni lo menciona, dicho sea de paso. Pero bueno, trocados en oro, y al cabo de su viaje salen con más de 100 escudos de sobra, y los trocan en oro, o ya en el hueco de los bordones, o entre los remiendos de las esclavinas, y con la industria, de nuevo la industria, el ingenio, que ellos pueden, los sacan del reino de España, y los pasan a sus tierras, a Alemania, a pesar de las guardas de los puestos y puertos donde se registran. Anda, hijo, que si te coge la Inquisición. Si te coge la Inquisición con esta declaración, ¿dónde vas? Ricote. Ya confías en Sancho para decirle esto. Ahora es mi intención, Sancho, sacar el tesoro que dejé enterrado, que por estar fuera del pueblo lo podré hacer sin peligro, y pasar a Valencia, y etcétera, etcétera, y llevarlo a Alemania. Claro, este es un traficante de dinero de dimensiones impresionantes, ¿no? Pero ustedes fíjense cómo describe todo el proceso de cómo sacar el dinero. Bien, yo me pregunto, ¿no habíamos quedado que el mundo protestante era muy laborioso y muy rico en el siglo XVII? Si es laborioso y rico, ¿por qué tienen que venir a España a robar el dinero de España? Pregunto. ¿No habíamos quedado en que la sociedad protestante, luterana y calvinista tenía una productividad y una riqueza que no eran en absoluto comparables a las de la España pobre y miserable del siglo XVII? Y entonces, ¿por qué los alemanes vienen a hacer dinero a España, que son sus Indias? Pregunto. ¿Por qué? Si tan rica era la sociedad inglesa, ¿por qué necesitaba tener un pirata como Francis Drake para apoderarse del dinero de los galeones españoles? ¿No producían ellos, con su riqueza honrada y laboriosa como la de los avispones, mayor riqueza que la nuestra? Y si eran profesionales del robo, ¿por qué no robaban a alta escala en los mercados internacionales? ¿O es que no tenían acceso a ellos porque esos mercados estaban gestionados por España? Es que es una cosa muy curiosa esta, ¿no? Es una cosa para hacerse preguntas, porque esto es lo que nos dice la literatura sobre el comercio. Esto no está en los manuales de la historia del comercio, porque en los manuales de la historia del comercio protestante, que es un rastro dominical del comercio protestante, es el comercio de las ciudades, el comercio de los rastrillos, este tipo de dinero no se genera y vienen a buscarlo a España, que son sus Indias. Este pasaje de Cervantes dice más sobre la historia de la economía española que casi todo lo que han escrito los historiadores de la economía europea. Y tengo que reprochar a mis queridos colegas que cuando se han referido a este pasaje cervantino nunca han puesto el dedo en la llaga de esta cuestión económica. Ricote es un contrabandista, entre otras cosas.
¿Se puede ser contrabandista y buena persona? No seré yo quien niegue esa oposición, eso desde luego. ¿Cómo se puede ser buena persona y honrado y creyente en Dios y todo eso y ser un avispón? Pero esto es lo que dice Cervantes. Yo no tengo la culpa de que Cervantes lo haya dicho. Ahora, casen ustedes esta declaración con el éxito de la economía protestante en el siglo XVII. Si tan ricos son, ¿por qué tienen que venir a robar a España? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor González Maestro, por esta magnífica intervención como las suyas, como suelen ser o son, a las que he tenido yo por lo menos acceso a todas sus intervenciones, desde un punto de vista siempre, no sé cómo calificarlo, divergente, original, crítico, que siempre me parece que sorprende a aquellos que estamos con la vista puesta en la norma jurídica. Aunque a poco que hayamos podido leer literatura española, y no solo, alguna sospecha con el ingenioso de Cervantes hemos podido tener, y de ahí el que le reclamáramos para que pudiera acompañarnos en este aula y pudiéramos desentrañar un poco, desenvainar la espada para ir cortando todo aquello que no somos, toda la mala hierba que no somos capaces de ver y que sin embargo aparece recogida en la literatura, y que cuando nosotros nos encontramos con una norma, incluso con una norma del pasado, no tenemos puestas esas gafas de un magnífico Cervantes o de un magnífico autor del siglo de oro español. De nuevo, muchísimas gracias, felicidades por esta excelente conferencia, por esta clase magistral, dicho en sentido estricto, creo yo. Y me gustaría pasar ahora al turno de preguntas, para que, si lo tienen a bien ustedes, pues puedan intervenir, o no solamente con preguntas, también por supuesto con su opinión, con comentarios. No solamente está abierto el turno para poder realizar preguntas. Yo, si me permiten, voy a iniciar este momento, esta parte de la actividad de hoy, con una cuestión, y me pongo en la posición no de lectora, que también, sino como profesora de Derecho Mercantil. Y llamo a ustedes, llamo a los estudiantes a que podamos pensar juntos, teniendo la suerte de contar aquí con el profesor Jesús Maestro. Que Cervantes es genial no revela nada, por mi parte, ¿no? Por nadie. Pero empleo el término genial para llamar la atención en que hace, o parece hacer, pues tenemos aquí al profesor Maestro, de la organización de unos ladrones una organización de mercaderes. Me explico. Recuerden el pasaje que acaba de leer el profesor Maestro de Rinconete y Cortadillo. ¿Qué nombre le da Cervantes a esa organización? Cofradía. ¿Qué es el término utilizado en la Baja Edad Media para las organizaciones de los comerciantes? Cofradías de las que van a salir los estatutos
que son las normas que gobiernan a los comerciantes y el tráfico económico. Y esas cofradías tienen cofradías o consulados se llama, tienen a sus propios tribunales que, al margen del derecho estatal, al margen de aquellos juzgados que regulan las controversias, que dirimen las controversias de los ciudadanos no comerciantes, ellos mismos son los que solventan sus cuestiones. Cofradía o consulado, recuerden. Es curioso, teniendo un vocabulario como el que tiene Cervantes, emplea el término cofradía. No sé si porque al lector le va a poder entender rápidamente en una organización, o está cargando el acento sobre los mercaderes. Entonces, mi pregunta, ¿qué juego hace Cervantes al utilizar el término cofradía? ¿Está aludiendo a las organizaciones de comerciantes? Más aún, ¿es que acaso el robo, el latrocinio, es un posible objeto del comercio? ¿O es que acaso el comercio es una actividad cuyo objeto es el dinero? Y donde está es decir, está el dinero, ¿no es difícil o extraño el engaño, el hurto, la estafa o simplemente el fraude a pequeña escala? Y nos llama la atención sobre esto. Estoy tratando de una determinada actividad. Es robo manifiestamente, es fraude, es hurto, es bien, con unos ladronzuelos de poca monta. Y lo llamo cofradía y les imprimo un lenguaje propio del tráfico económico. Es más, ustedes habrán podido leer o han podido ver incluso en la televisión, cuando en ocasiones los empresarios, los comerciantes se disculpan diciendo, bueno, en realidad, estos son pequeños atentados contra la ley, o pequeños hurtos o pequeños fraudes, pero ¿y la cantidad de dinero que hacemos ganar a un montón de consumidores y usuarios? ¿Y el bien que desplegamos al Estado? ¿Qué más da? Siempre el ejercicio del poder, el ejercicio del comercio, el ejercicio de determinadas actividades a lo grande va a conllevar, seguramente, o de manera inevitable, va a conllevar daños colaterales. Bien, entonces, claro, siendo Cervantes quien es, que desde luego no es inocente, que desde luego no es neutro, ¿es que acaso se plantea, estamos hablando del comercio, ¿no? El objeto del comercio, y me parece que quizá Cervantes juega constantemente con una valoración de los mercaderes, del comercio y del mercado, ¿no? Y termino habéis visto un poco el juego con lo que hemos hablado, y termino haciendo una referencia a dos normas que quieren decir lo mismo, pero fíjense que de manera distinta. ¿Cómo ordena el Código Civil el comportamiento que tiene que tener un padre de familia? ¿Cómo lo dice? Dice, y lo pone como norma, dice, el honesto, el buen padre de familia. Está acudiendo a un concepto moral, buen padre de familia, honesto padre de familia, alejado completamente de la ontología jurídica. Vámonos a la otra norma, a su símil, a su hermano, el Código de Comercio. Cuando habla de los comerciantes, ¿qué dice? ¿Un honesto, un honrado, un buen comerciante? No. ¿Qué dice? Diligente. Concepto indeterminado donde los haya. Un diligente. Yo puedo ser tremendamente diligente robando a troche y moche y ser súper diligente. Dice un diligente comerciante. Y el
¿no acaso el legislador recoge ese acervo cultural de las normas que se han ido gestando a lo largo de los siglos desde Roma y es receptor de todo aquel acervo, insisto, cultural que da las normas? Esa práctica constante, reiterada, uniforme en el tráfico de actuación de los comerciantes. Y nos dice diligente y nos dice honrado padre de familia. Y Cervantes nos habla de las cofradías. Y Cervantes nos habla de esa disculpa, bueno, pues yo no robó, podía matar a mi padre, podía asesinar. ¿Acaso el robo es un gran mal? Muchísimas gracias. Vamos para allá. Vamos a coger el micrófono. Venga, que seguro que tienen intervenciones. Tienen ganas de aprovechar la ocasión y decir muchas cosas. Buenos días, profesor. Buenos días. Me ha parecido muy curiosa su exposición, desde luego muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, me llamo Luis, soy estudiante de estudios internacionales. Me ha suscitado un par de reflexiones, me voy a centrar especialmente en una, y es en lo que respecta a la aparente necesidad de los comerciantes anglosajones, en este caso los comerciantes germanos, fundamentalmente de la opulenta y baja asiática, de culminar su modelo de negocio, exitosos de la Alta Edad Media, con intercambios, en este caso con ilícitos, en el territorio de los reinos de la península ibérica. Bueno, sin duda es una reflexión ciertamente acertada el hecho de que cuando alguien en México difícilmente necesitaría practicar un trabajo, cualquier otra técnica ilícita de enriquecimiento, cuando ya tiene todo bien que necesita, lo cual es precisamente lo que hizo el reino de en este caso Castilla y Aragón, por ejemplo, en las Américas, o lo que hicieron los reinos anglosajones cuando entraron a la península ibérica. Precisamente por ello me gustaría preguntarle si considera tal vez que un individuo, en este caso toda la nobleza anglosajona, que era sin duda la que promovía esta clase de comercio ilícito, por supuesto mediante las patentes de corso, que fue precisamente, podemos llamarlo el primer coqueteo entre la nobleza, estado absoluto en aquella época, y el mercantilismo, como la actividad ilícita para el Estado tratante, a la hora de intervenir dentro del comercio de otro Estado, en este caso extrayendo del mismo sus recursos. Esto es exactamente lo que hace hoy en día el modelo capitalista occidental al introducirse en los estados, en este caso no más pobres, sin duda más pobres, si atendemos a indicadores como el de Gini, pues son mucho más potentes que el continente europeo en cuanto a materias primas. Es precisamente lo que hace el capitalismo, no por supuesto neoliberal actual, pero sí absolutamente pragmático y utilitarista, al introducir sus empresas muy ilícitas dentro del mismo Estado en el modelo económico actualmente está muy en boga en Nigeria, pero tenemos a toda África, todo el modelo de comercio de este sistema. Querría saber si esto le parece ilícito en atención a cómo actuaba el modelo anglosajón. Primero, efectuando algo esta casación con el creciente modelo inglés, al cual le fue también, que actualmente es exclusivamente económico, con el paulatino ascenso del modelo chino. Por este lado, si le parece bien o no, en atención a qué necesidad tenía los ricos anglosajones, ricos entre comillas, de venir a la península ibérica a intervenir en este modelo económico. Si le parece correcta la asimilación al plano actual. Y por el otro lado, por los escritos, fundamentalmente por las ponencias que he impartido, en especial una que me llamó mucha la atención, el anarcocapitalismo y el totalitarismo, sin duda la recordará, fue hace 6 o 7 días. La atención al modelo de Brody, ¿se refiere usted
me parece, seguro que estoy equivocado, hay un compatibilismo entre el modelo de sociedad pública, esto es, el Estado elegido sobre la necesidad de servir a la población, puesto que ella misma no sabe servirse por sí misma, y el modelo en el que se otorga absoluta libertad al individuo que entendemos ya maduro y capaz absolutamente de servirse por sí mismo sin la necesidad de todos, digamos, de tantas cadenas legales y burocráticas. He escuchado este debate en tantas ocasiones y en tantas materializaciones que no pude evitar escucharlo también en su ponencia. ¿Considera usted, poniéndonos en el negro o el blanco, digamos en este caso, el sistema social y público, el sistema privado y liberal, que son incompatibles por naturaleza absolutamente un Estado que controle el bienestar social y un mercado que controle la libertad individual? Esas son sus preguntas. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por sus preguntas y por su interés y por su seguimiento. Yo, sinceramente, no puedo darle una respuesta a esas preguntas. Las preguntas no son ninguna broma. O sea, realmente son preguntas que ponen directamente el dedo en las llagas. O sea, esto es así. Pero esas preguntas que usted se hace, yo también me las hago. Y es que no tengo respuesta para ellas. De la misma manera que no tengo tampoco una respuesta a la pregunta de si el derecho mercantil se impone al derecho civil. Claro, lo que yo pueda considerar como que es bueno o es malo, lo que sea legítimo o ilegítimo, realmente es irrelevante. Quiero decir, si usted a mí me pregunta, ¿usted qué piensa de esto, no? ¿Usted cree que esto es mejor que lo otro? ¿Usted cree que es legítimo, que es ilegítimo? Es que yo no tengo poder para responder a eso. O sea, yo solo puedo tener poder para comunicarles desde determinados criterios que tenemos todos nosotros delante y al alcance de la mano lo que Cervantes dice acerca de esta cuestión o de esta otra cuestión y que no se ha dicho hasta ahora. Porque yo creo, con toda franqueza lo digo, este planteamiento de Ricote nunca se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Ahora, claro, ¿es mejor el anarcocapitalismo que el modelo económico de China? Es decir, ¿es mejor un Estado que lo controle todo? O es que yo eso no tengo una respuesta para ello, porque si usted me dice, yo le pago a usted porque defienda tal postura, pues yo me preparo la argumentación y la puedo defender. Eso es lo que hace un abogado, ¿no? Entonces, yo puedo defender, por ejemplo, yo tengo argumentos para hablar muy positivamente del anarcocapitalismo. Los tengo sobre la mesa. Yo puedo hablarles a ustedes durante una hora a favor del anarcocapitalismo. Y si usted me paga para que les hable en contra, también tengo argumentos para hacerlo. Otra cosa es que yo crea en unos o en otros argumentos. Esto es lo que hace un sofista. Pero yo no puedo responder a esa pregunta porque sinceramente es que no lo sé. El paso del tiempo lo irá demostrando, pero el paso del tiempo demostrará que un grupo de poder será más fuerte que otro para imponer una determinada tendencia. Lo que yo veo a lo largo de la historia, y la literatura también lo confirma, pero lo confirma sobre todo el mercado, es que el mercado nace como un poder emancipado del poder político a lo largo sobre todo de la Edad Media. Porque en el mundo romano estamos casi como en el mundo chino, es decir, es una estructura estatal e imperial donde, ustedes lo saben mejor que yo, no hay derecho mercantil. Esto lo han repetido todos los especialistas en derecho mercantil. En Roma hay un derecho civil que se ocupa de las cuestiones que siglos posteriores asumió el derecho mercantil. Pero es que si se fijan, cuando en la Edad Media lo que controla sobre todo el mercado es la Iglesia. Hay unas disputaciones eclesiásticas sobre el control del mercado y en un momento dado los eclesiásticos se dan cuenta de que eso ya no lo pueden controlar, porque el mercado sabe más de la realidad que los teólogos. Y entonces aparece el Estado, y el Estado mete en cintura a la Iglesia, que le cuesta mucho trabajo meter a la Iglesia en cintura, y al mercado. Al mercado lo va metiendo en cintura, y lo mete en cintura muy fuertemente. Pero es que parece como si el mercado en el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, dijera, ahora te voy a meter en cintura yo a ti, ¿no?
Nadie puede plantear una tesis anarcocapitalista en el siglo XVI. ¿Quién le plantea a Luis XIV de Francia un anarcocapitalismo? Se ríe en tu cara y después te meten en aceite hirviendo, ¿no? Eso no es posible. Pero hoy día sí, y hoy día los estados están supeditados a esto. Entonces, claro, cuando se plantea totalitarismo de Estado o anarcocapitalismo, yo le puedo dar mi interpretación. No sé qué es mejor o peor, depende del bando en el que uno está o en el que te toque estar. Pero lo que sí creo es lo siguiente, y esto quizás me lo hayan oído decir, pero creo que viene a colación en el contexto de lo que usted plantea, que insisto, a mi juicio lo que usted plantea es una pregunta clave. Pero yo, si le diera una respuesta, estaría haciendo un papel de sofista, porque es que no tengo una respuesta para eso. Usted la va a conocer mejor que yo, porque vivirá más tiempo que yo y verá cómo evolucionan las cosas. Pero en la historia del hurto, que es la historia del comercio y la historia de la humanidad de la que habla Prodi dice, hay un hurto que consiste en robar la propiedad ajena, ¿no? El robo, en un sentido lato, estricto. Hay un hurto que consiste en hacer trampas en las leyes del comercio, manipular los contratos, adulterar las mercancías, etcétera, tráfico de dinero. Y hay un hurto que consiste en la corrupción política, cuando el Estado y el mercado se adulteran entre sí, los políticos trabajan para determinadas empresas, los empresarios subvencionan ilícitamente a determinados políticos. Bien, pero yo veo también un cuarto estadio en el hurto, que es la disolución de la propiedad privada. Y en ese punto, en la disolución de la propiedad privada, confluyen tanto una tendencia como la otra, porque el anarcocapitalismo en una dirección y el totalitarismo de Estado por otra, resulta que llegan al mismo punto, que la gente no tenga nada. Entonces se vende el co-living, es decir, qué bonitos todos, compartir el váter, compartir la ducha, compartir la cama. Bueno, depende con quién, claro. Pero entre todos, imagínense que entre todos nosotros tuviéramos que vivir el resto de nuestras vidas compartiéndolo todo. Bueno, pues a lo mejor igual no nos llevábamos tan bien como ahora, que hemos compartido simplemente 1 hora y pico, ¿no? Entonces, claro, si suprimimos el Estado o si por otro lado suprimimos el mercado, legando al Estado su gestión, es que nos quedamos sin casa. Ya he dicho, esta tendencia a disolver las fronteras entre lo público y lo privado, donde los derechos de autor no se sabe quién los tiene, porque uno hace una interpretación musical en YouTube y salen las discográficas diciendo esa interpretación musical es de nuestro sello discográfico. Pero si la estoy haciendo yo, así de mal. Ustedes no tienen ningún pianista en su sello discográfico que toque tan mal el piano como yo. Y dicen que esto es de Sviatoslav Richter. Bueno, qué bien, ¿no? Y a mis profesores de música supieran eso. Entonces, se confunde el derecho de propiedad intelectual. En páginas de internet no se sabe quién escribió una cosa. Legitimar la ocupación de vivienda es una manera que el Estado tiene de ahorrar la construcción de viviendas nuevas, permitiendo que las ya existentes no habitadas sean ocupadas por gente necesitada. ¿Es legítimo echar de una vivienda a una persona que no tiene dónde vivir? Claro, estas son cuestiones que en la segunda mitad del siglo XXI va a plantear de una manera muy cruda. ¿Cómo resolvemos estos problemas? ¿En nombre del anarcocapitalismo o en nombre del totalitarismo? Yo no lo sé cómo se van a resolver, pero lo va a resolver el más fuerte, el que más fuerza tenga. Y vale más que estén de acuerdo, porque si no puede ser muy violento. Pero es que hay problemas mayores, porque fíjese que estamos discutiendo de los derechos de interpretación musical de una pieza pianística. ¡Qué lujo! Pero es que hay gente que no tiene que comer. Y cuando haya que pelearse por beber agua potable, es que es un chiste las guerras del pasado en comparación con las guerras que se pueden montar en un mundo donde en una ciudad de 15 minutos, por ejemplo, te cierren el suministro en los supermercados y te mueres de hambre. El cerco de Numancia no tienes necesidad de leerlo, porque ya lo vives. ¿Eso quién lo puede hacer? Pues lo puede hacer quien tenga poder para confinarte el tiempo que quiera y para decidir quién te proporciona o no los suministros. Porque si no puedes tener vacas porque contaminan, por ejemplo, o no puedes tener un huerto, salvo que sea urbano,
para que te entretengas, si no se pueden tener animales productivos, sino simplemente recreativos, ¿qué tiene el ser humano entonces para poder hacer? Si te invitan a desheredar a los hijos para descapitalizar la genealogía de una familia, ¿hacia dónde se va por ese camino? Porque estas leyes, estas costumbres, no creo que estén sobre nosotros por casualidad. Estas leyes han venido para quedarse. Yo tengo la creencia, la sospecha, de que la ocupación de la vivienda no habrá ningún gobierno que la pueda resolver. Esto ha venido para quedarse. Ahora, yo no lo sé lo que va a ocurrir. Yo no sé cuáles son los números de la lotería del sábado. Pero si usted me pregunta si el problema de la ocupación se va a resolver, yo le diré que no. No, porque es la manera de que la gente tenga una casa en la que vivir sin que el Estado tenga que construir vivienda nueva. Y porque la propiedad privada es algo que se disuelve. Y creo que en eso están de acuerdo los dos extremos que hemos mencionado. Si quieres algo, te lo pagas. Pero, ¿y si no tienes dinero para pagártelo? Compártelo. Comparte coche, comparte casa, comparte la taza del váter. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero desde luego, madre mía, es inquietante. Pero ya le digo, le agradezco la pregunta y sus interrogantes, porque yo también me los hago, pero es que no, hay preguntas para las que yo no encuentro respuesta. Estoy absolutamente seguro de que muchas personas que nos escuchen interpretarán cada uno a su manera lo que usted y yo y cualesquiera otros podamos decir, porque la gente interpreta lo que oye como se le ocurre o como le da la gana. Y luego dice, pues esto lo dice porque tal o lo dice porque cual. Eso, pero sea responsabilidad de cada cual lo que cada uno interpreta. Yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que hago en los sueños o en las interpretaciones ajenas, ¿no? Entonces yo sinceramente le agradezco lo que pregunta, pero ojalá supiera la respuesta. Usted la sabrá, porque usted lo va a estudiar y lo va a conocer, pero ya será en otra época. Gracias. Más intervenciones. Por aquí. Buenas noches, Jesús. En primer lugar, quería agradecerle el papel que usted tiene ahora mismo en la sociedad, especialmente en las redes, puesto que es uno de los pocos, y sobre todo más uno de los defensores de los intereses de la gente joven, en un mundo en el que, como desgraciadamente, usted lo ha abordado, se nace y se educa con miedo al cambio climático, miedo al empobrecimiento social, a la inseguridad, en el que la educación, desgraciadamente, tiene una pérdida de calidad, si se puede decir así, en el que cada vez se lee, se estudia menos, o al menos se promueve, o parece que se promueve. Solo hay pocas voces que saltan en defensa. En segundo lugar, una apreciación a lo que se ha dicho aquí, es que mucho se dice de la riqueza de los países anglosajones, del comercio que hacían, poco se habla, y aprovechando que usted, por ejemplo, viene de negro, que durante mucho tiempo ellos vistieron de negro por nosotros. Porque nosotros teníamos el monopolio del palo de Campeche que se sacaba ese tinte de color negro, ¿no? Y la lana para que vestían, curiosamente, era nuestra, nuestro campo de Castilla. Así que eso lo tenían que recordar. Ellos solo podían aspirar a tener un marrón oscuro, por así decirlo. Y por último, me gustaría enriquecer el debate acerca del triunfo del derecho mercantil sobre el derecho civil, ampliándolo hacia otros campos del derecho. Amante del derecho civil, del derecho mercantil, no estaría estudiando la vida si no fuera por precisamente por el derecho mercantil. Y ahora entro a comprarme una propiedad sin que ejercer el derecho mercantil, el derecho civil. Quería analizarlo con el derecho administrativo. El derecho administrativo, para un resumen rápido, el derecho administrativo surge como consecuencia de un Estado cada vez más grande y parte del derecho civil. Instituciones como la responsabilidad patrimonial, la protección forzosa, son formas de restituir el daño causado y formas de quitar la propiedad. Los extraen del derecho civil y los meten en un derecho más estricto, más claro, que es el derecho administrativo, en defensa de los intereses generales, como así dice la propia Constitución actualmente.
Bueno, pues más allá del debate acerca de la teoría de si triunfa el derecho civil sobre el derecho organizado sobre el derecho civil, bueno, me gustaría descender a la parte más llana, a la parte más práctica, a la parte más terrenal y en lo que se ve el día a día. Y es que hay dos puntos en el que el Estado, a través de su propio derecho, mira con ojos bastante simpáticos, si se puede decir así, al derecho mercantil. Y eso se ve en la práctica, pues no yo lo he podido ver de dos maneras. La primera, lo que aquí se ha hablado, es la existencia de las sociedades mercantiles de capital o participación estatal. La administración, tanto que persona jurídica, se le da el derecho de asociarse libremente para supuestamente defensa de sus intereses generales, pero a costa de una mayor libertad. Es decir, a costa de una libertad de su actuación y de la fiscalidad, de la exención o la evasión a alguna parte de la fiscalización de la ciudadanía a quien debe ser. Está bien que se puede instrumentalizar, a mi juicio, todo esto es una apreciación personal. Pero creo que está bien que se pueda consumir los intereses generales, pero no de cualquier manera. Yo creo que ahí ha sido un triunfo del derecho mercantil y sobre todo de algunos que ejercen el derecho mercantil, yo no sé si amigos o enemigos del comercio, como podamos hablar hoy y ver en sus vídeos, pero sí que también lo veo en otra cosa que también es preocupante. Hoy en día la norma en sentido amplio, la ley y el reglamento, tiene una fuerte participación del comerciante, pero no de cualquier comerciante, porque al menos en la realidad yo puedo ver dos tipos de comerciante: el pequeño comerciante, el que vemos de a pie, y el gran comerciante, ya sea de la gran empresa o también aquellas asociaciones en las que se asocia el comerciante, valga la repetición, que defienden los intereses que he visto que están muy alejados de los intereses del pequeño comerciante. Y esos son los que a través de figuras como los consejos de 1000 nombres, creo que apuntaba en algunos de sus vídeos que cada vez hay más o menos más consejos, más órganos, más órganos colegiados, que estos participan activamente en la elaboración de la norma, algo que me parece muy peligroso, demasiado quizás, porque si es el pueblo, no solo que demanda justicia, sino que también demanda que la administración y por ahí, el Estado, trabajen por sus intereses, es extraño que ahí aparezcan figuras como esos grandes comerciantes que dicen: nosotros queremos que aparezca esto en la norma, ¿en beneficio de quién? Eso ya son doctores que tienen que ver, ya sabrán. Así como me gustaría saber, nada más gente que esté en el debate y esperar su respuesta. Nada. Muchas gracias. Claro, la pregunta que usted plantea es una pregunta a la que yo creo que Paolo Prodi en su libro responde mejor que yo. Porque responde de una manera muy cumplida y responde con interrogantes. Él responde a esas preguntas con nuevas preguntas. Es decir, ¿a quién beneficia esto? ¿No? Y claro, el hecho de preguntar esta cuestión ya de alguna manera indica que esto beneficia a la parte más poderosa. Naturalmente, la parte más poderosa es el comerciante que más dinero mueve, el gran comerciante frente al pequeño comerciante, y el Estado se convierte en una especie de intermediario que simplemente recibe su tanto por ciento, permite una serie de operaciones que a veces pueden enriquecer a los grandes ciudadanos frente a los ciudadanos más pequeños, del mismo modo que los grandes comerciantes se ven enriquecidos por los beneficios que no siempre llegan de igual modo a los comerciantes menores, porque usted fíjese la cantidad de establecimientos, de pequeños comerciantes que cierran, pues porque la productividad de las clases medias se atenúa cada día más y sin embargo la riqueza de los grandes accionistas, que no sabemos quiénes son, se incrementa cada día más. Y esto va en una dirección muy, muy clara, es decir, es un mundo en el que, insisto, la pregunta que usted plantea, Prodi se la plantea exactamente igual en ese libro y tiene respuestas muy inquietantes para ello, respuestas que terminan en la adulteración del comercio, la adulteración de la política, el cuestionamiento de la democracia, claro, porque la democracia va indisolublemente unida al Estado. No hay democracia fuera del Estado. Entonces, si el Estado desaparece, ¿en qué se transforma la democracia? Son preguntas muy inquietantes, ¿no? La sombra de Orwell es alargada, la gente tiene miedo en estas cuestiones. Evidentemente,
el miedo es un mecanismo que trastorna enormemente todos los comportamientos humanos y es muy poderoso. Funciona de forma alarmante y naturalmente el mundo anglosajón controla muy bien la generación de miedos. Es una manera... No es sorprendente que el mundo anglosajón haya hecho de la literatura de terror un género literario, cuando eso ya en la tradición literaria hispano-greco-latina solo los cobardes tienen miedo. En la tradición que instauran los anglosajones, los que tienen miedo son los románticos. Es decir, Aquiles, Héctor, son personajes que no saben lo que es el miedo. O sea, es una experiencia que solo tienen los villanos, la gente de clase baja y algunos villanos, no todos. O sea, Don Quijote no sabe lo que es el miedo, Sancho sí, ¿no? Pero es decir, es esta característica. Pero ellos controlan muy bien los relatos de terror para adolescentes, básicamente. Pero eso no es... Quiero decir, la literatura nos enseña muchas de estas cuestiones. Y luego, bueno, en relación a la primera intervención, claro, la primera de las cuestiones que plantea, claro, por la gente joven. Yo también fui joven hace muchos años y, claro, yo crecí entre los boomers, ¿no? Siempre se hablan de las generaciones y tal, los boomers y tal igual. Los boomers son peligrosísimos. Es decir, los que hemos crecido entre ellos lo sabemos, son pero peligrosísimos. Han luchado lo suyo, naturalmente, pero básicamente hay dos generaciones, los boomers y los milenaristas. Ustedes son muy jóvenes, ustedes están en la órbita de los milenaristas, los boomers son otros, pero yo tengo más de boomer que de otra cosa, pero los he sufrido, los conozco porque los he sufrido, y las personas que sufren son peligrosas. Las personas que han sufrido mucho son muy peligrosas. Lean la literatura de los que han sufrido y verán cómo se las gastan los que han sufrido mucho. Y lean los periódicos y vean cómo se las gastan los que han sufrido mucho. Entonces, mucho cuidado con hacer sufrir a la gente. Los boomers han hecho muchas cosas buenas también, quiero decir, ¿no? Pero ustedes son milenaristas y se encuentran con un mundo muy fastidiado, particularmente muy fastidiado. ¿Fastidiado por quién? Pues por quienes les han precedido, que son quienes les han, entre comillas, regalado un mundo como este. Y en ese mundo tienen que salir adelante. Entonces, claro, yo he observado, y ustedes es posible que me lo hayan oído decir, que los milenaristas resultan muy maltratados por la prensa, que si no son capaces de trabajar, que si no resisten nada, que si tienen enfermedades psicológicas, que si tal y que si cual, es decir, parece que es lo peor del mundo, ¿no? Que si no saben hacer nada, que si... Bueno, vale, todo eso. Bien, ya les digo, yo también fui joven. Entonces, cuando yo era joven y iba a un congreso, pues me decían, bueno, es que tú eres muy joven, todavía te falta mucho. Eso lo decían los boomers, ¿no? De aquella todavía no había aquella expresión de ok, boomer, como le soltara a alguien de... Yo con 20 años, como le dijera a alguien ok, boomer, quedaba fuera de la circulación inmediatamente. Pero inmediatamente. Ustedes no saben cómo se las gastan los boomers. Ustedes no saben cómo se las gastaba un boomer cuando tenían poder, ahora ya tienen menos. Pero yo lo que sí me he propuesto siempre, y me decía, cuando yo sea viejo, no trataré a la gente joven como me trataron a mí. Eso lo llevo grabado en la cabeza, ¿no? Porque a mí hubo gente mayor que me trató muy bien y hubo otra que me trató muy mal. Y hubo alguna de la que no puedo decir nada bueno, porque no me hizo nada bueno, y tampoco puedo decir nada malo porque no me hizo nada malo. Y otras de las que me hizo tanto bien que no puedo decir nada malo y me hizo tanto mal que no puedo decir nada bueno. Como decía Racine del cardenal Richelieu. Entonces, dejémoslo ahí. Pero me hice esta especie de juramento personal. Es decir, nunca maltrataré a una persona joven porque sea joven. Entonces, sí, es cierto, yo pongo mis conocimientos de manera abierta y libre en Internet, al servicio de quien los quiera utilizar, no al servicio de las ideologías. Luego vendrán las ideologías y dirán lo que quieran. Dirán, este habla para mí o habla en mi contra. No, yo no pienso en las ideologías.
Yo hablo para poner conocimientos sobre la mesa, y que esos conocimientos, la gente que los quiera utilizar, los utilice. Si los quieren utilizar para A o para B, eso es problema suyo. Eso es como el que quiere utilizar un cuchillo para servirse la comida o para hacer un daño al prójimo. Eso ya es otra cosa. Pero yo no afilo cuchillos. Yo no afilo cuchillos. Yo digo cómo se puede preparar un conocimiento para hacerse compatible con la realidad, no para hacerse incompatible con la realidad, sino para hacerse compatible con ella. Y como a mí no me enseñaron algunas cosas sobre literatura, pues me he propuesto enseñarlas a quien quiera aprenderlas. Y al hilo de la literatura han salido muchas otras cosas que tienen que ver con economía o que tienen que ver con derecho. Y esa es la razón que me ha movido simplemente a hacerlas públicas. Los efectos secundarios han venido después y cada uno será responsable de ellos. Pero en todo caso, pues gracias a ustedes, porque como han dicho alguna persona, la crítica de la razón literaria se saltó una generación. Fue directamente a gente como ustedes. Yo ciertamente tengo una deuda con los milenaristas, porque para bien o para mal me prestan atención. En unos casos para bien, en otros para mal, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Aún estamos a tiempo, tenemos 10 minutos. Buenos días. Quería hacer 3 pequeñas intervenciones. ¿Me escucha? A ver ahora. Sí. Quería hacer 3 pequeñas intervenciones. La primera es un agradecimiento y la segunda son 2 preguntas concretas. Así como usted comenzó su obra política literaria agradeciendo a Gustavo Bueno por toda la aportación intelectual que hizo, quería hacer lo mismo con esta intervención, agradeciéndole con la máxima profundidad que si cabe publicar en PDF, parece una menudencia, pero no lo es, una semejante obra y que podamos tener acceso a ella porque ha sido un gran aporte. Lo segundo es que una cosa que planteaba el maestro, bueno, era que el derecho sin fuerza para ejercerlo no es una era la crítica al derecho y la democracia. Entonces, quería preguntarle, de hecho, este es el hilo conductor entre el derecho y la política, por eso de ahí mi pregunta. La primera pregunta era, ¿qué idea de política se objetiva en la obra de Cervantes? Leí es el análisis de la parte final de su obra y quería ahora mismo, porque no me ha dado tiempo a revisarlo, no sé si recuerdo que no había una idea objetiva, o sea que no había estrictamente una explicación de la idea política de ese sentido. Y la segunda era, es un poco, ya atendiendo a más temas más ideológicos, ha dicho antes que el conocimiento a veces por sí mismo se inclina hacia un lado hacia otro. Entonces quería preguntarle, siguiendo el análisis del mito de la izquierda, ¿hacia dónde se inclinaría el tipo de conocimiento que nos otorga la literatura en este contexto? Es decir, puesto que si un Estado va perdiendo poder respecto a los poderes del comercio, ¿qué ideología debe responder políticamente a esto? O sea, no qué ideología que debe responder políticamente a esto, pero no sería eso, sino hacia qué ideología se inclina el conocimiento una vez que se expone. ¿Hacia qué actitud? ¿No? Esa sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias una vez más. Claro, es que son preguntas que reflejan claramente cuáles son las inquietudes que ustedes tienen, ¿no? Es decir, son preguntas que ponen el dedo en la llaga, como la primera de las preguntas que se planteaba. Es decir, ustedes se hacen preguntas sobre lo que tienen delante y buscan quién pueda darles una respuesta o una explicación, lo cual es muy racional y es muy lógico, porque ustedes se hacen preguntas. No quiero elogiarles, porque el que elogia me inspira desconfianza siempre, pero ustedes hacen preguntas inteligentes, lo cual me honra. Y claro, y se preguntan cosas enormemente importantes, ¿no? Pero miren, la ideología política de Cervantes,
hablar de la ideología política de Cervantes ya implica hacer una pregunta trampa. No es la que usted hace, ¿eh? No, usted pregunta por las ideas políticas de Cervantes. Para mí, a mi juicio, las ideas políticas de Cervantes se resumen en una idea que he asumido como propia. Para Cervantes la política es la organización de la libertad. Es la administración del poder. Eso es para Cervantes la política. Es decir, el que plantea una solución política a algo o una exigencia política a algo, lo único que está planteando es una teoría que lleva a la práctica, es decir, una razón teórica primero y una razón práctica después sobre cómo organizar la libertad de los seres humanos. En definitiva, la política es la organización de la libertad en el marco del Estado, en el marco de la selva. En el marco de la selva la mayor libertad la tiene el mayor depredador. Al león no le sopla nadie y al cervatillo pues todo el mundo. Pero claro, la civilización pretende que los más débiles tengan unos derechos mínimos reconocidos, ¿no? Y que la gente no se comporte como leones y que los machos no tengan que matarse entre sí por reproducirse. Imagínense ustedes esto, ¿no? Claro, es la diferencia entre la civilización y la selva, entre la civilización y la barbarie. Decía un cantante que quisiera ser civilizado como los animales. Bueno, depende cuáles. Claro, cuidado con esto. Entonces, para mí las ideas de Cervantes sobre la política se resumen en la expresión que la política es la organización de la libertad. O sea, para Cervantes la libertad es un concepto absolutamente clave en política. Si la política no está organizada en función de la libertad, ya empezamos mal. Ahora podemos preguntarnos, ¿la libertad de quién? La libertad del mercader, la libertad del eclesiástico, la libertad del consumidor, la libertad del ciudadano, la libertad de la izquierda, la libertad de la derecha. Esas son las disputas que están siempre sobre la mesa. La libertad de un pueblo contra otro pueblo. En fin, el hacerse compatible con la realidad implica hacerse compatible con el que es diferente a nosotros. Eso es un reto y un auténtico desafío que no todas las sociedades políticas saben resolver del mismo modo. El hacerse compatible con el que es diferente a nosotros y con el que piensa de manera opuesta a nosotros para que los dos podamos vivir. Es decir, usted puede ser católico y yo no, usted puede ser ateo y yo protestante, pero tiene que haber unas garantías que nos permitan a usted y a mí convivir. Eso se llama civilización. Ahora bien, ¿qué tipo de conocimientos nos aseguran una mejor convivencia? Mire, yo considero que el conocimiento tiene tres enemigos muy violentos, y el primero de estos conocimientos, el primero de estos enemigos del conocimiento, aunque a mucha gente le parezca sorprendente, es la filosofía. Es que cuando hablamos de filosofía, ¿de qué hablamos? Yo he asumido muchas filosofías de muchos autores, pero reinterpretándolas desde mi propio pensamiento. No he comulgado nunca con la filosofía de nadie a ciegas. Puedo ser aristotélico en un párrafo, puedo ser kantiano en otro párrafo. Me dicen, es que usted es kantiano porque habla de la crítica de la razón literaria. Oye, ¿yo qué culpa tengo de ocuparme de una crítica del racionalismo literario? Si titulo la obra Crítica del racionalismo literario, me salgo de un intertexto acuñado previamente que despistaría al lector, ¿no? Pero es una crítica del racionalismo literario. Pero la filosofía, fíjense que la filosofía siempre acaba hablando de política, de religión o de autoayuda. Platón es política y autoayuda. Sócrates es autoayuda pura. Es decir, están siempre hablando de lo mismo. O sea, es política, ¿por qué lo llaman filosofía? Yo sé por qué lo llaman filosofía, porque lo visten de traje dominical, es el amor a la sabiduría. ¿Amor a qué sabiduría? Claro, cuando a la filosofía le ponen por delante la religión, entonces compiten por el mismo control emocional. Y claro, si le ponen delante la ideología, entonces son tres los que compiten por la organización emocional de la ignorancia colectiva. Claro, los filósofos crean cada uno el Dios que ellos quieren. Porque, vamos a ver, ¿han tenido ustedes una cita con las mónadas de Leibniz alguna vez? ¿Con el Leviatán de Hobbes? ¿Con el Demiurgo de Platón? ¿Con el noumeno kantiano? Pero ¿cuántas ficciones nos ha puesto la filosofía sobre la mesa? ¿Para qué? Para controlarnos emocionalmente. Para un ateo, Dios es una ficción filosófica. De hecho, el propio Bueno dice, esto es teología pura. ¿Y qué es la filosofía? Más que teología secularizada. ¿Qué es la escolástica? Más que estar dándole vueltas a Dios todo seguido para
razonar a través de ahí en otros aspectos que van desde el comercio hasta que se dan cuenta de que el comerciante sabe del comercio más que los teólogos. Y lo dicen muchos, es que no podemos competir en conocimientos con el comerciante porque sabe más que nosotros. O sea, la filosofía muere con Newton. Newton es el que dice todo esto es un relato de ficción, porque el universo funciona como un mecano perfecto. Y claro, la filosofía esto no lo puede tolerar. Y contra Newton, Kant. Contra Homero, Platón. Contra Einstein, Heidegger. El ser y tiempo de Heidegger no es el tiempo de Einstein. Es decir, ustedes fíjense que cuando la ciencia da un paso adelante, sale un cardenal belarmino. Siempre. Contra Galileo, Belarmino. Contra Darwin, el protestantismo en bloque. ¿Qué hubiera querido el protestantismo más que Darwin fuera español? Para un genio que le sale, ese es el que no quieren. Si Darwin hubiera sido español, sus teorías habrían tardado 2 o 3 siglos más en imponerse, pero era uno de ellos. Es decir, contra Darwin, el protestantismo. Contra Newton, toda la filosofía kantiana. Es decir, el idealismo alemán es la consecuencia de la física newtoniana. Es una manera de decir, no podemos considerar que en el mundo no haya Dios. No podemos considerar que todo esto sea un mecano. Y surge el pietismo, la versión más radical del protestantismo. Es decir, la filosofía siempre es un jaque a la ciencia. La filosofía es una manera de organizar el conocimiento que tienen aquellas personas que carecen de conocimiento científico. Y además siempre es una alternativa que te condena. Porque dice, no, es que tú no sabes, yo sí sé. Es como el terapeuta. El psicólogo, el psicólogo no, perdón, el que se hace pasar por psicólogo sin serlo. Mucho cuidado, no tiene nada que ver. El que se hace pasar por psicólogo sin serlo dice, no, es que tú tienes miedo a conocerte a ti mismo. Y cosas por el estilo, ¿no? Que una vez me dijo, es que tú tienes miedo a conocerte a ti mismo. No, mírate al espejo tú. O sea, no funciona así. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que nos garantiza aquel que nos haga más compatibles con la realidad? Es decir, es que la realidad no miente nunca. La filosofía sí. Pues si la filosofía es un autoengaño. La filosofía es montar el gran hermano de Orwell. Es que todas las filosofías han montado su gran hermano de Orwell. O sea, el gran hermano de Orwell es el último hijo de una genealogía que, forma parte del superhombre de Nietzsche, el inconsciente de Freud, el Dasein de Heidegger. Pero si son todos ahí, todos han engendrado hasta el ego trascendental. Claro, es que los filósofos siempre han construido un Dios a su medida. Y la ciencia ha ido por otro camino. Ahora, claro, cuando la ciencia da un paso, le salen al encuentro estos tres: la filosofía, la religión y la autoayuda. No trabajes tanto. El salario emocional, que te paguen en emoción, no en dinero. Oiga, ya está bien de tomar el pelo. Somos milenaristas, pero no tontos. ¿No? Esa es la cosa. ¿Cuál es el conocimiento que dirimirá esta cuestión? El que resulte más compatible con la realidad en un momento dado. La partida siempre la gana el que tiene más poder y más razones para hacerse compatible con la realidad. Ahora bien, eso no quiere decir que predique lo contrario, porque si yo me quiero quedar con el oasis, al público le muestro el espejismo, porque cuantas más plazas libres estén en el oasis, mejor para mí. Si ustedes no comen carne, yo comeré más. No sé si me comprenden. Ahora, claro, eso ya es una cuestión de gustos, porque hay gente a la que no le gusta la carne y nadie la puede obligar a ello. Pero quiero decir, cuantas más plazas libres haya en el oasis, mejor para los que estén allí, y el espejismo, pues que lo disfruten emocionalmente. Eso es la libertad de conciencia. Ustedes imagínense que están en el oasis, pero están en el espejismo. Eso es el idealismo alemán. Yo apuesto por el conocimiento que nos hace compatibles con la realidad. Y me dirán ustedes, ¿y cuál es ese conocimiento? Hombre, la ley de la gravedad, por ejemplo. No creer en el inconsciente. ¿No? Hay gente que cree en el inconsciente, que le habla al inconsciente. No, pues bien, a mí el inconsciente no me habla. Dice, es que el cerebro piensa. No piensa el cerebro. Piensa el ser humano cuyo cuerpo tiene... Es que el ojo ve, no, el ojo no ve. Ve el ser humano que tiene ojos sanos y puede ver. El ojo no ve nada.
pone el ojo encima de la mesa, el ojo no ve nada. Entonces, cuidado con estas cuestiones. Eso es lo que puedo decir. Vale, estamos ya... Estamos fuera de tiempo para aquellas personas que pues tengan que marchar, tienen clases, tienen sus cosas, que no se sientan, no les dé vergüenza o se sientan incómodos por tener que abandonar el aula. Y si le parece bien al profesor Jesús, maestro, hay una pregunta. Venga. ¿Sí? Pues entonces adelante. Lo primero, quería felicitarle mucho por su ponencia y como en esta hemos visto los fragmentos de Político Cortadillo, como estos muestran la existencia de una alianza entre tanto el crimen como el clero, como la nobleza contra el comercio, y hemos visto fragmentos de Quijote donde donde Cervantes plasma la idea de que se está cometiendo crímenes por parte de los países protestantes casi una escala internacional, que en España no va dinero, y como se ha dicho tanto en esta conferencia como en su obra, la literatura es una ficción. Entonces, esto lo planteo un poco acaso hipotético, pero me surge la cuestión de si lo que dice Cervantes es una ficción, ¿qué pasa si esta misma nos ajusta a la realidad? Si lo que dice acerca de una alianza, entre comillas, contra el comercio y que se cometan estos crímenes, entre comillas, por los países protestantes, ¿qué pasa si es una ficción pura? Si no se ajusta a una realidad histórica y que por tanto debería ignorarse y no se puede sacar valor. Es decir, ¿cómo se diría cómo se defendería que lo que dice Cervantes sí que se ajusta a la realidad y no es una ficción pura? Ya. Mire, yo le voy a responder. Esa es una pregunta muy, muy interesante y la cuestión es la siguiente. Usted cuando hace esa pregunta es aristotélico y le voy a explicar por qué. Pero esa pregunta la hace mucha gente. Es decir, ¿y si lo que dice, usted dice, lo que dice la literatura es ficción, pero ¿y si la ficción es mentira? Es eso lo que me plantea, ¿no? ¿Y si lo que dice Cervantes es mentira? Si no es exactamente así, ¿verdad? Bien. Ahí queríamos llegar. Es aristotélico eso. Es decir, bueno, pero que sea aristotélico no quiere decir que sea pecado mortal, quiere decir que es aristotélico. Eso, así es como pensaba todo el mundo hasta el siglo XVIII. Es decir, el historiador dice la verdad y el poeta miente. Porque lo que dice la literatura no es lo que dice la historia. Entonces, claro, el conocimiento científico pues podría tener el valor de un conocimiento histórico, en tanto que, o el conocimiento histórico puede ser científico, porque si Colón descubre América en 1492, eso es un hecho objetivo, y si consideramos que la ciencia es objetiva, pues la historia es ciencia. Entonces hay gente que aplaude y dice, oh, y somos científicos, vale, de acuerdo. Como gente que dice, bueno, el derecho es una ciencia o no es una ciencia. ¿Y usted por qué quiere saberlo? O sea, ¿qué gana con eso? ¿No? Vale. Pero la cuestión es que la literatura no es ni verdadera ni falsa. La literatura no responde al criterio de verdad o de mentira, porque ese es un criterio, digamos, gnoseológico o científico. 2 más 2 son 4, eso es una verdad matemática. Pero yo en literatura puedo decir que 2 más 3 son 79. En un cuento literario, en una obra literaria, lo puedo decir. Yo en un cuento literario puedo describir una biblioteca infinita, puedo hablar de un hombre que tiene una memoria infinita, o puedo hablar de personajes que tienen pues, capacidad para despertarse un día convertidos en una cucaracha. Quiero decir que lo que la literatura cuenta no responde al criterio de verdad o de mentira, porque ese es un criterio operativo, operatorio en ciencias. Es decir, la fórmula del agua oxigenada es H2O2 o la del ozono es O3. Entonces, si yo digo que la fórmula del ozono es O2, pues estoy confundiendo el ozono con el oxígeno y eso es un error, ¿no? Es un error. Pero es que la literatura no comete errores, ni dice verdades, ni dice mentiras. La literatura no es un discurso que se pueda verificar.
No podemos buscar por La Mancha las huellas de Don Quijote o las herraduras de Rocinante, ni podemos hacer, como hicieron unos estudiosos estadounidenses, medir la distancia que supuestamente 2 cabalgaduras en el siglo XVII recorrerían diariamente para llegar a la conclusión de que la aldea del Quijote era Villanueva de los Infantes, ¿no? Hicieron todo un estudio para decir, bueno, matemáticamente esto es así. Cuando se hubieran sabido filología, confirmarían que un lugar de La Mancha, un lugar es una población muy pequeñita, es una aldea, es un municipio de muy poquitos habitantes, de ninguna manera una villa, es decir, se habrían ahorrado todo ese dinero. Entonces, pero esa es la diferencia entre, no diré un equipo de investigación estadounidense o un equipo manchego, ¿no? Sino simplemente alguien que sabe filología y otro que la ignora, nada más. Quiero decir, ¿qué es la ficción? La ficción es una materia, es una realidad material que carece de existencia operatoria. Es decir, aquí tenemos figuras, esculturas, ¿no? Pinturas, pero de estas pinturas, los personajes que están en estas pinturas no pueden salir del cuadro, porque tienen una existencia pictórica, estructural, pero no operatoria. No podemos hablar con ellos, no podemos tener una entrevista con ellos. La talla de un unicornio es la de un caballo que ostenta un cuerno recto en mitad de la frente, pero no podemos cabalgar sobre él, no podemos decir vamos a Madrid montados en un unicornio, no hay operatoriedad. Bien, pero usted puede contar esto en un cuento, en un relato, ¿no? A lomos de un unicornio llegué a la puerta de Toledo en Madrid, procedente de Toledo, etcétera, vale. Pero, y dice, eso es mentira. No es mentira, eso es una ficción. Es decir, es una materia en este caso oral, si se relata verbalmente, o gráfica, lingüística, si se expresa con palabras, porque si no fuera una materia sería incorpórea, no la percibiría con los sentidos. Entonces es una materia que no responde a verdad o mentira, sino que simplemente responde a un criterio de ficción. Y el punto de la ficción es un punto clave en la literatura, porque desde el punto de vista de la ficción, la literatura alcanza una independencia frente a la religión y frente a la filosofía que la religión no le perdonó nunca y que la filosofía se niega a aceptar desde ningún punto de vista. Es decir, ningún cura, y lo digo en un sentido amplio, no en un sentido personal hacia nadie, ningún cura puede comprender lo que es la ficción literaria. Y no lo puede comprender porque la religión considera que su Dios no es una ficción. Entonces, cuando la Ilíada convierte a los dioses en ficciones, está ya decretando el ateísmo literario. Es decir, ningún patriarca bíblico, autor del Génesis, puede considerar que Elohim es una ficción. Eso es imposible. La literatura decreta la ficción de los dioses. Eso es el primer ateísmo. Ahí se produce el divorcio entre la religión y la literatura para siempre. Pero es que la filosofía se niega a aceptar incluso que pueda haber ficciones, porque los filósofos se toman las ficciones en serio. O sea, Platón cree en el demiurgo, Aristóteles cree en el motor perpetuo, Tomás de Aquino cree en Dios, Spinoza cree en la sustancia pura, Nietzsche cree en el inconsciente, en el superhombre, Freud en el inconsciente, Heidegger en el Dasein. Dice, pues vamos, esto es de psiquiatra, macho, completamente. Leibniz en las mónadas. Entonces ellos se inventan unas ficciones, para mí ficciones, pero para ellos son auténticas realidades. Entonces, claro, cuando algunos me reprochaban, decir, bueno, es que la ficción no es exclusiva de... La ficción no se puede explicar como la explica usted y tal, y no sé qué, porque en la filosofía también hay ficciones, el mito de la caverna, no, perdón, eso no son ficciones, esos son cuentos, esos son fábulas. Son fábulas, son explicaciones alegóricas y míticas y mitológicas. La ficción también la hay en un problema matemático, cuando se dice, Pepito tiene 3 manzanas y Pepita le come 2, ¿cuántas manzanas le quedan a Pepito? ¿No? Y entonces, bueno, pues ahí podemos interpretar pues, que hay opresión, que hay robo, que hay no sé qué, si empezamos a tomarnos en serio la ficción. Pero el problema de los filósofos es que se toman en serio la ficción. Lo que hace Cervantes es plantear una novela de 2 pícaros muy entretenidos ellos, y el lector dice, fíjate estos 2 chiquillos, estos 2 pícaros, esta cofradía, ese término religioso, porque ahí hay una silepsis o dilogía. La cofradía tiene una implicación religiosa, tiene una implicación mercantil. Está jugando con los 2 términos Cervantes, ¿no? Y no se percibe esta crítica tan profunda. O Ricote, pobre morisco Ricote, que lo han expulsado. Pobre morisco Ricote, pero ejerce el contrabando abiertamente. Entonces, claro, sea verdad o sea mentira,
Claro, Ricote no existió nunca. No sabemos cuántas personas podían venir a España a ejercer el contrabando. Pero este hecho, cualquier historiador me dirá, usted es un sofista porque está interpretando un hecho literario como si fuera un hecho histórico. Y eso es inaceptable desde el punto de vista de la historia del comercio. Y yo le diré, sí, efectivamente, es inaceptable. Pero una vez más la literatura pone el dedo en la llaga donde usted no querría que existiera ni un dedo ni menos una llaga. Entonces eso requiere una explicación, ¿no? Entonces, claro, la literatura se toma unas libertades que a la filosofía no le gustan, la religión las prohíbe y, en fin, a los defensores de unas y otras ideologías les resulta muy incómodo. Por eso la literatura no tiene amigos. La literatura no se hizo para tener amigos. Para eso se hizo el kitsch. Pero ya digo, la literatura no se puede reducir al criterio de verdad o mentira, porque esa es la teoría aristotélica, en virtud de la cual el poeta miente y el historiador dice la verdad. Pero el escritor plantea ficciones, y las ficciones son inverificables. Una más, vale. Hola, buenas. Únicamente decirle que me ha gustado mucho su ponencia. Gracias. Me gustaría preguntarte el por qué en la actualidad la cultura y la historia española tienen tanta razón, cuando es algo que empezó con una pequeña porción de su vida y acabó teniendo un ámbito territorial tan inmenso como el territorio español. Pero no únicamente en eso, que por ejemplo vamos a la rama de derecho, que somos primeros en derecho internacional como capítulo de historia, o la artístico, como el siglo de oro en España en el siglo XVI, que se hace parte, San Carlos de la Barca. Me gustaría preguntarle por qué se ha perpetuado esa leyenda negra en la realidad de la información que tenemos. Bueno, sobre esa cuestión hay autores más autorizados, valga la redundancia, que yo, es decir, recientemente, además, a partir de las publicaciones de Roca Barea, se han rehabilitado muchos temas de ese tipo. Ahora, a mi juicio, simplemente son etapas de la historia, son ciclos que se cumplen y se ejecutan del mismo modo que ha habido un imperio en Roma que presentó unas determinadas características, un imperio en China que presentó las suyas, un imperio soviético que tuvo su antes y su después, un imperio como el estadounidense que tiene su curso. Son ciclos históricos y cada uno de estos imperios, pues, o de estos tránsitos, ha hecho una contribución, mejor o peor, más o menos discutible, más o menos llevadera, que tiene repercusiones en nuestro presente una y otra vez, pero nosotros no tenemos ya nada que ver con aquellos antepasados. De hecho, la mayor parte de los españoles actuales no saben ni de los habitantes del siglo XXI. Los que viven en el siglo XXI apenas conocen muchos de los aspectos que han ocurrido en el pasado. Quiero decir, son ciclos históricos y nosotros formamos también parte de uno de ellos. Nos ha tocado esta época como podía habernos tocado otra y según el bando en el que estuviéramos en una época o en otra, pues nos iría mejor o peor. No sé si queda alguna cuestión por allí. Sí, claro. Sí. Y la verdad que nos ha parecido que esa visión que tiene usted, por así decirlo, de la ficción y del ideal de la ficción, Sí. dentro del ámbito científico consideramos que sí que puede llegar a existir racionalidad en la ficción. Es decir, para las teorías que usted supone de figuras literarias que componen la realidad de ciertos autores, también existe, por ejemplo, el cerebro de Boltzmann, Sí. que podría ser una representación de ficción racionalizada. Sí. Por otra parte, también sostenemos que la ciencia, ante estos ámbitos que propone, se vuelve una especie de lienzo en blanco Sí. para que la ideología política, otras virtudes humanas que van anexas, la quieran comunicar. O sea, ante toda esta situación, me parece que lo que usted propone es el conjunto de la realidad científica que podría estar sesgada por la parte que pinta la literatura y, bueno, de la política y además le invito a
Bueno, gracias por la pregunta. Yo discutir no voy a discutir con ustedes, quiero decir. Yo les doy toda la razón ya. De esto, o sea, discutir no voy a discutir nada. Yo no suelo discutir con la gente. Yo expongo mi interpretación y ya está. Entonces, si a alguien no le gusta, pues la critica, la pone verde y punto. Pero vamos, que lo que yo interprete de la realidad no va a cambiar la realidad. O sea, a la realidad lo que yo piense, vamos, se tira por el suelo. O sea, la realidad, si tuviera oídos para oírme a mí, dirían, ¡puf!, otro más. Fíjate, qué género humano este que les da por resolver los problemas. Pero bien, aparte de esta cuestión, pero usted fíjese, vamos al ejemplo puntual de Darwin. Darwin construye una teoría de la evolución de la biología, una teoría de las especies, entre ellas la especie humana, y, claro, destruye completamente el mito de Adán y de Eva, ¿no? Es decir, el ser humano procede de una estructura biológica que comparte con los animales, pues, muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, claro, esto es incompatible con el planteamiento protestante, reformista, también católico, pero claro, el problema es que Darwin es uno de ellos, es uno de los protestantes. Entonces, esto no puede ser así. O sea, esto no puede... Entonces, ¿cómo hacer compatible el darwinismo, verdad, con el protestantismo? Claro, eso es muy fastidiado. ¿Cómo hacer compatible el hecho de que un señor como Galileo decida y demuestre que la Tierra no está en el centro del universo, ¿no? Sino que está el Sol? Claro, entonces, claro, a la filosofía, por un lado, a la religión, por otro, le cuesta mucho digerir el poder libre de la ciencia. Porque, claro, aquí Montesquieu habló de el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el poder científico. Vamos a ver, y el poder literario. ¿Por qué el poder literario tiene que estar sometido siempre al Ministerio de Cultura, por ejemplo? Y me dirán, no, es que no lo está. Bueno, no lo está el no oficial, pero el oficial sí lo está, porque hay determinada gente que es premiada y otra que no lo es, porque es más valiosa, dirán, sí, y pretenden que me lo crea, porque es más valiosa según el criterio dominante en un momento dado. ¿Por qué a Borges no le dan el premio Nobel? Desde mi punto de vista, porque no lo merece, pero quien se lo negó por criterios diferentes a los que yo creo, a los que yo barajo. Entonces, frente, insisto, a Galileo está Belarmino, frente a Darwin, pues primero estaba el protestantismo, pero ¿qué pasó después? Que el nazismo le dio la razón, y el nazismo dijo, vamos a reinterpretar a Darwin, pero a nuestra manera. Y claro, hizo de Darwin un monstruo para justificar una idea de superhombre con sello propio. Y, claro, y salió el nazismo. Entonces, comprende cómo las ideologías utilizan las ciencias para decir, esto yo lo voy a convertir en esto otro. Y ahí está el peligro vamos a ver, la ciencia también debería tener un poder independiente, como lo tiene, teóricamente al menos, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y sin embargo, la ciencia, ¿qué puede más? ¿La ciencia o lo políticamente correcto? ¿Y alguna vez fue de otra manera? Porque claro, hoy día se dice, es que hoy hay la teoría, la cuestión de la cancelación. Sí. ¿Y cuándo no la hubo? Claro, es que ¿cuándo no la hubo? Díganme ustedes una época en la historia en la que los científicos tuvieran libertad absoluta para hacer públicos sus conocimientos científicos sin que les ocurriera nada. No la ha habido nunca. Esto ha costado mucho trabajo siempre. Entonces, mucho cuidado con lo que ustedes descubran y a quién se lo cuentan. Porque, claro, el descubrimiento de un fármaco nuevo no se pondrá en circulación hasta que el mercado haya comprometido para sí sus beneficios. Si no, no lo van a poner en circulación, por muy bueno que sea. Entonces, claro, es que Galileo cometió un error enorme al publicar una cosa que eso sin pedir permiso al amo. Si hubiera pedido permiso al amo, bueno,
no se hubiera interpuesto Belarmino. Platón, cuando nos dices que la filosofía nos proporciona la libertad, Platón proporcionaba la libertad expulsando a los poetas de la República, esa yo de entrada. ¿Dónde estaría yo en una república como la platónica? Vamos, la caverna sería un hotel de 5 estrellas, al lado del lugar que reservaría Platón a los poetas. Claro que teniendo en cuenta lo que escriben algunos, dices, Platón no se equivocaba, vale, de acuerdo, pero esos son los malos poetas, que también diría Cervantes. Entonces, yo también pediría para la ciencia el reconocimiento de un poder independiente. Lo pediría para ustedes, los físicos, los químicos, es decir, físicos. Los físicos. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo a nuestro conferenciante, el profesor Jesús González Maestro, al público asistente y espero verles en próximas ocasiones, que sean más pronto que tarde. Muchísimas gracias.